Ha sido una semana política bastante intensa, con cambios, con movimientos de piezas, tanto en el oficialismo como en la oposición. En el gobierno hubo salida de 2 ministros y da la impresión de que hay una nueva actitud desde la moneda para enfrentar este último tramo de cara a las presidenciales. Mientras que Michelle Bachelet dio a conocer detalles de su agenda programática, con una reforma educacional que ya ha generado bastante polémica. Vamos a conversar de estos temas, de la contingencia política, junto a la directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, María de los Ángeles Fernández. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme. Ángeles, partamos por el oficialismo, porque son los hechos que están más frescos quizás, ¿no? Porque hoy día ya tenemos a Joaquín Lavín instalado como generalísimo de la campaña de Pablo Longueira y Luciano Cruzcoque ya en terreno con Andrés Alamán. ¿Cuál es tu análisis sobre el rol que está adoptando el gobierno después de los hechos de estas últimas semanas, donde la salida de los ministros es la última pieza, pero hay una ofensiva por el caso de exonerados también? ¿Hay un rol distinto quizás desde la moneda? Sí, yo creo que los datos que vimos en la encuesta de IMARC le permitió al gobierno como que le volviera el alma al cuerpo, porque bueno, igual el presidente subió 6 puntos, o sea, y hay una serie de datos que yo creo que le dan un nuevo ánimo, y esa actitud a lo mejor de prescindencia inicial que el gobierno podría haber tenido con la campaña hoy día ya no está, y vemos que obviamente es muy interesante ver esta sangría. Ya uno piensa, bueno, ¿quién va a quedar en el ¿quién gobierno? Va a quedar y a quién puedes reclutar tú para un horizonte tan corto de tiempo que queda, y además contrastándolo con la batería enorme de iniciativas nuevas que el presidente nos anunció hace menos de 10 días en el 21 de mayo, ¿no?, en la cuenta presidencial. Pero yo creo que efectivamente, bueno, el gobierno se da cuenta de que no es que si tiene chances o no, va a dar la batalla, porque los datos de la DIMAR le dan un poquito un saborcillo a esperanza. Y por otro lado, bueno, que salgan figuras como Cruzcoque, que fue muy debatido al final, lo que da a entender es que, bueno, el intento del gobierno de la derecha, que en caso de perder va a tratar de apertrecharse en el Congreso para mantener su poder de veto. En este nuevo escenario, ¿no?, que se está dando en Chile, ya no de disputas o de diferencias por programas de gobierno, sino de proyectos políticos. Y prefiere pagar el costo de tener este síndrome del pato cojo en estos meses que quedan de gobierno. Ahora, esta salida de Joaquín Lavín y de Luciano Cruzcoque efectivamente va para reforzar las campañas de cada uno de los candidatos de cara a las primarias, o tiene un objetivo ya con una mirada, como decías tú, de más largo plazo, pensando en las parlamentarias, en la conformación de un conjunto parlamentario que le permita enfrentar el próximo periodo. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Tener una buena performance, un buen desempeño parlamentario que les permita tener ahí en el Congreso las fuerzas, el contingente suficiente para enfrentar lo que viene. Suena terrible porque parece esto que nos estamos preparando para una batalla, pero en verdad eso es el nuevo ciclo que se está instalando en Chile. Habla de que va a haber disputas y no es malo, la política es eso, ¿no? Patricio Melero lo dijo, hay que defender los 4 séptimos en el Congreso. Claro, entonces ahora yo creo que Luciano Cruzcoque puede además vinculado a este movimiento nuevo, Evópoli, además, bueno, es un rostro interesante, una persona que se ha mantenido siempre con altos niveles de popularidad. Lo que sí a mí me levanta más interrogantes es el reclutamiento del exministro Lavín como generalísimo de campaña. ¿Por qué? Uno tiende a pensar que sí, bueno, el ministro Lavín, recordemos que fue derrotado como candidato a senador en la Quinta Costa, después integra el gabinete, no se la pudo con los chicos durante el año 2011, sale del gabinete, se va como ministro de Medio Plan. La verdad que no ha tenido un papel, por lo menos como ministro, tan descollante como uno hubiera esperado para una persona de su capital político, pero bueno, como dicen que en política uno nunca muere, vamos a ver, a lo mejor ahora él puede ahí hacer un gran aporte, y quizá lo ven también como una persona que puede generar estrategias para enfrentar lo que significa la figura de Michelle Bachelet. ¿Qué le puede aportar a la campaña de Pablo Longueira, Joaquín Lavín? Bueno, ese elemento quizá amable, ese elemento amable, esos atributos que se diluyeron con Goldborn. Claro. Ahora, él es el generalísimo, él no es el candidato es Longueira, pero yo creo que él es una persona que se mueve en esa clave más blanda de la política, que obviamente todo el mundo considera que es el capital por antonomasia que tiene la presidenta Bachelet, y necesitaban desde el comando de Longueira, un candidato con unos atributos como mucho más duros, que tiene un porcentaje más alto de rechazo a la población, necesitaban contrarrestar y equilibrar, y yo creo que eso de alguna manera es la apuesta que se está haciendo con el ingreso de Joaquín Lavín. ¿Y Luciano Cruzcoque, qué le puede aportar a Andrés Alamán?
Bueno, yo creo que ahí hay una apuesta por un equipo joven, un equipo más porque es muy interesante. Alamán partió perfilándose con una derecha, si tú quieres, de tipo más duro, pero ahora al tener a personas como Luciano Cruzcoque o perfilar más a este grupo de independientes de derecha, donde además también está Felipe Katz, puede a lo mejor apostar a proyectar una imagen de lo que la famosa nueva derecha, que nunca la vimos concretarse durante este gobierno. Sí, que ha sido una eterna promesa. Una eterna promesa, ¿no? Que incluso hace pocos días el ministro de Defensa actual lo planteó nuevamente, ¿no? Dijo, bueno, la nueva derecha todavía es una posibilidad y no ha muerto y está ahí. Entonces, la nueva derecha siempre es como una posibilidad. A lo mejor en el comando de Alamán y a la hora de ubicarse puede cumplir un rol interesante hacia un cierto tipo de electorado, ya que Longueira ocupa un sector de derecha quizá más duro. Mucho más duro, sí. Y Luciano Cruzcoque, como tú decías, tiene una popularidad alta que quizás pueda también ayudarle a Andrés Alamán, ¿no? Claro que sí. En los sectores jóvenes. Sí, yo creo que ahí hay una apuesta de interpelar a un nicho, porque ya ese sector de derecha más duro al cual pretendía quizá hablarle Alamán en un principio, cuando él estaba en la oposición con Goldberg, ya no tiene mucho sentido porque lo viene a ocupar de alguna manera Pablo Longueira. Ahora, volviendo al rol que está adoptando el gobierno en los últimos días, ¿le sorprendieron las palabras de Felipe Larraín sobre esta advertencia de que la economía se estaba desacelerando también en parte por estas promesas de los candidatos opositores, porque le dan un rol mucho más activo en términos políticos a Felipe Larraín, un rol que quizás antes no había tenido? Efectivamente. Por un lado está el rol que él está cumpliendo en este minuto y efectivamente va a ser parte de la batería de argumentos que se van a usar. La economía venía, en términos macro, yo no soy economista, soy politóloga, pero efectivamente venía bien y teníamos un buen desempeño, pero los economistas más prestigiados de Chile, ninguno suele concordar a que el buen estado de la economía chilena hasta hace poco tiempo se debía a aportes o a políticas que hubiera impulsado este gobierno. Te recuerdo que había todo un debate acerca de si este gobierno de alguna manera se había subido sobre la sinergia que había producido la reconstrucción del terremoto. Claro. Entonces, la gran mayoría de los economistas dicen, bueno, lamentablemente no se debe a una obra propia que pueda reivindicar este gobierno, sino más bien el viento de cola, lo que se llama el viento de cola. Bueno, y en algún minuto nos tenía que tocar lo que estaba pasando allá afuera y también es bastante injusto, pero forma parte, ¿verdad?, de la lógica de una contienda electoral, echarle la culpa a lo que se está planteando en la oposición como un elemento, ¿verdad?, que pueda desincentivar la inversión, porque la inversión todavía extranjera en Chile es alta, no se desincentivó con las reformas tributarias que se han hecho. Forma parte de la contienda política. Ahora, en Chile está instalado un tema medular que va a afectar al gobierno, cualquiera que sea que gane en el futuro, que es el tema de las bases tan débiles de nuestra economía y nuestra dependencia del cobre. Y estamos enfrentando el fin del superciclo. Sí. Y eso es un dato estructural clave, más allá de los cantos de sirena, ¿verdad?, de distintos eslogan o distintas propuestas que se puedan hacer en una campaña. Hay una debilidad estructural de nuestra economía que no se está pasando a la cuenta. Y que probablemente sea uno de los temas centrales. Es uno de los temas, con la desaceleración de China, con la disminución del precio del cobre, con la enfermedad holandesa. Entonces, nuestra economía, que aparece tan boyante y con tan buenos indicadores hacia afuera, es una economía que se sustenta en pies de barro. Entonces, lo que tenemos que pensar y reflexionar es una estrategia de desarrollo sustentable en el tiempo, la diversificación económica, todo esto está pendiente. Ahora, esta serie de comentarios, de embates a la candidatura de Michelle Bachelet, sumado al caso de los exonerados, por ejemplo, y tratando de involucrar a la candidata del Pacto Nueva Mayoría, ¿puede deberse también a una convicción quizás de que es posible derrotar a Michelle Bachelet, de que su aterrizaje ya instalada aquí en Chile definitivamente no está como la figura de que fuese la futura presidenta, ¿no?, de que ya no es inexpugnable, claro, sino que es posible derrotarla? No tenemos encuestas todavía sobre la mesa que nos digan que efectivamente Michelle Bachelet bajó en la adhesión, pero ¿es posible que haya un mayor convencimiento quizás hoy día en la centro derecha, en el gobierno? Eso lo tienen que responder ellos. Yo creo que cuando tú estás en una contienda electoral, tú vas a hacer uso de todos los
elementos, todas las herramientas, estamos presumiendo que son herramientas legales. Por cierto. Si tenemos claro además que en Chile se ha ido cerrando, se ha ido cercando fuertemente el espacio de lo correcto, ¿verdad? O de lo que se presume como legítimo que se puede usar en una campaña. Te recuerdo, cambiando lo cambiable, que cuando este gobierno era oposición, fueron los que enarbolaron la bandera del intervencionismo electoral. Entonces yo creo que ahora ellos mismos, todo aquello que proclamaron, tienen que cuidarse bastante de aplicárselos a sí mismos, y entonces en ese contexto van a tratar de hacer uso de todo aquello que se presente, la contingencia, y esto se presentó, esto de los exonerados. A lo mejor no es lo primero ni lo último que vamos a ver de aquí hasta noviembre. Que el desenlace del juicio por el 27F, claro. Caso Tsunami. Viene también lo que va el pronunciamiento del Tribunal de la Haya, vamos a ver cómo se comportan los distintos actores políticos con relación al impacto que puede tener esta resolución. O sea, es que estamos recién en la partida. Claro que sí. Viene la primaria, eso es lo primero, el 30 de junio. Y en ese sentido, ya dejando de lado al gobierno y centrándonos en lo que viene para la oposición, ¿cómo has visto los últimos movimientos de Michelle Bachelet? Por ejemplo, los anuncios en materia educacional de este viernes. Es sin duda el tema de esta campaña, la educación. Y ha sido la primera probablemente en presentar una batería de propuestas. Sí, bastante contundentes, bastante maciza. ¿Cómo analiza esas propuestas? Yo creo que la reforma educacional en un futuro gobierno de Bachelet va a cumplir el rol que cumplió la reforma previsional. Eso no quita que un gobierno tenga que atender otro tipo de demandas, pero también son gobiernos cortos de 4 años y tú tienes que colocar un acento, y a mí me parece que puede ser el relato. Ese es el relato que yo creo que la ciudadanía está esperando hace mucho tiempo, y lo que era más paradojal y lo más contrastante, Sebastián, era que a pesar de que los pingüinos en el año 2006 habían instalado con fuerza un cuestionamiento a lo que habían sido los consensos de las distintas fuerzas políticas en materia de educación en los 90. Esa foto con las manos en alto. Claro, entonces, pero lo curioso es que después viene la campaña presidencial del 2009, y si bien el tema educacional estuvo en el tapete, ninguno de los candidatos lo enarboló como el tema sustantivo, a tal punto de que el gobierno de Sebastián Piñera asume en el 2010, claro que tenía el terremoto encima, pero tampoco vio que la educación era tan gravitante. No lo fue durante la campaña. Claro, no lo fue durante la campaña, y no dijo, va a ser mi eje, y entonces ella llega y lo toma. Entonces yo creo que va a cumplir lo que fue la reforma provisional, o seguramente buscarán algún tipo de semántica, lo que fue la protección social, que yo creo que eso quedó muy anclado, ¿verdad?, en el imaginario de los chilenos. Ahora, aquí vienen una serie de elementos que hay que discutir con relación a muchas de las medidas. Yo no soy experta en educación, pero muchas de las medidas que allí aparecen van a topar de frentón con el principio de libertad de enseñanza. Entonces, nuevamente, eso nos lleva a revisar críticamente la actual Constitución. Ahora, ¿qué tan efectiva puede ser esa bandera de la educación, de los cambios a la educación, cuando la legitimidad o la credibilidad más bien de la concertación en su conjunto y de la misma candidata Bachelet ante los estudiantes es baja? Los estudiantes ya han salido a decir que no creen nada de lo que está diciendo. No, claro, obviamente la candidata en ese sector concreto de la población, más allá de la adhesión que concitan otros sectores que todavía es muy maciza, va a tener que hacer muchos gestos y muchos méritos para, pensando además en este nuevo escenario electoral, donde la inscripción automática, voto voluntario, los jóvenes, nadie da por garantizado que vayan a votar. Entonces, ella lo que nos está planteando en este minuto son enunciados muy generales, estamos viendo titulares, ahora hay que ver las estrategias para convencer al electorado que se pronuncie por aquello, y los jóvenes obviamente están mucho más escépticos y mucho más susceptibles. Y por otro lado, una concertación que está tan debilitada, porque ya vimos también en la encuesta de IMARC, así como incluso a la coalición por el cambio, que es la actual alianza de gobierno, le va mejor, la concertación no pasa su mejor hora, sigue como muy diluida en términos de apreciación ciudadana. Y ahí tiene un problema Michelle Bachelet con la famosa nueva mayoría, que suena muy bien y todo ya está instalada. Todo el mundo habla de la nueva mayoría como una constatación de hecho, pero resulta que el apoyo concreto que ella tiene hoy día y de acá al 30 de junio es muy menor. O sea, estamos hablando PS, PPD, la izquierda ciudadana, el MAS y ahora el PC. O sea, ni siquiera es la cantidad de gente que apoyó a un Frey en la segunda vuelta, que sacó un 29%. Sí.
Ahora, es interesante ese punto, el de la conformación de la concertación y cómo se da esa dinámica interna, digamos, dentro del conglomerado o de la oposición en general. ¿Qué podemos esperar respecto a eso para este lunes, cuando viene el primer debate de los candidatos presidenciales de la oposición? Que por cierto transmite CNN Chile a partir de las 22 horas. ¿Cómo se puede ver ahí o proyectar la relación y la discusión entre los candidatos, entre Velasco, Gómez, Orrego y Bachelet? Uy, bueno, mucha gente piensa que no va a ser una discusión a fondo, a finish, como a uno le gustaría, porque y eso sucede, cómo actúa en tus predisposiciones, en tus comportamientos y en tus actitudes, saber que hay como una candidata que está allí que es ya ganadora de la partida. No hay que golpearla. Va a ser muy interesante ver, y que no hay que golpearla, porque después, bueno, del 30 de junio hay que hacer todo un reacomodo, ¿verdad?, y ver cómo se conforma este nuevo comando. Pero igual, mira, tenemos tanta necesidad de debate en Chile, tanta necesidad de confrontar ideas. Creo que Chile está pasando por un momento muy fundamental de su historia reciente, tantos nudos gordianos por desatar si es que realmente queremos dar el salto al desarrollo de verdad sustantivo, que bueno, cualquier tipo de debate, aunque todos tengamos la sospecha que no va a ser un debate realmente profundo y real, bienvenido sea, ¿no? Y por eso además genera tanta expectación, porque no tenemos tanta práctica. La deliberación ciudadana no es algo que esté incorporado a nuestra cultura política. Ahora, lo de la nueva mayoría es un tema que yo creo que va a dar mucho que hablar y nos va a dar mucho que reflexionar, porque yo, por ejemplo, mientras venía para acá, venía pensando que de todos los gobiernos de la concertación, el único gobierno que tuvo mayoría fue el de Michelle Bachelet el primer año, y la perdió. Entonces, cuando hablamos de nueva mayoría, yo me pregunto, ¿es simplemente una nueva mayoría electoral que incluso hipotéticamente, fruto de las lógicas internas, de las disputas entre las mismas fuerzas políticas, puede perderse? ¿O estamos hablando de una nueva mayoría de nuevo tipo? Ajá. Y ese es un misterio. Ese es un misterio, y ahí se necesita mucha imaginación política. Estamos hablando de una nueva mayoría que esté conformada por fuerzas políticas, pero a lo mejor también algún tipo de vínculo, algún tipo de relación, algún tipo de alianza con fuerzas sociales. Algo más de fondo. Más de fondo, y ahí nuevamente emerge el modelo del Frente Amplio Uruguayo como un modelo posible a explorar y a mirar como para replicar en Chile. Vamos a ver qué luces nos dan los candidatos de este lunes en el primer debate presidencial. María de los Ángeles, muchas gracias por haber venido a CNN Chile, muy amable. Hacemos un alto, volvemos pronto con más informaciones aquí en CNN Chile, no se vayan.